Vamos a grabar. Otra vez. Bien, corresponde ver introducción a la segunda epístola de Pedro, el propósito por el cual se escribe esta obra es para fortalecer a la iglesia en la fe o las doctrinas de la iglesia y en la verdadera enseñanza contra los falsos maestros. En la primera epístola de Pedro, el problema era la persecución. En cambio acá, el problema son las herejías. El género al cual pertenece es un escrito didáctico general que sólo conserva externamente el aspecto de una carta. Con respecto al autor, algunos señalan que el autor no es el apóstol Pedro, sino que es otro el autor de esta obra. Algunos indican que el estilo es diferente entre primera y segunda de Pedro. Por esa razón, el que está escribiendo la segunda epístola de Pedro es otro, no es el apóstol Pedro. La cristología que se encuentra acá, es decir, la doctrina de Jesucristo, en primera de Pedro es alta, es decir, está desarrollada, está mucho más elaborada. Sin embargo, en la segunda epístola de Pedro, esta cristología o la doctrina de Jesucristo es solo objeto de conocimiento nada más. Se limita al conocimiento de Jesucristo. Respecto a esta doctrina, con respecto a la escatología, es de óptica diferente también. Primera de Pedro, la segunda venida de Cristo es cierta. En cambio, en la segunda epístola es negada por los burladores. Bueno, acá el problema son los herejes, los falsos maestros, pero el apóstol Pedro y la comunidad cristiana a la cual escribe no tienen este problema acerca de la segunda venida de Jesucristo, que es cierta. El lenguaje en primera de Pedro es sencillo, mientras que en la segunda epístola de Pedro es un poco especial, o es diferente. Los propósitos, vimos que hay falsos maestros, escribe con la finalidad de prevenir contra los falsos maestros y responder también a la inquietud causada por el retraso de la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué se demora mucho en venir? En esa época, en el siglo primero, entonces estamos viendo o estamos observando que hay algunos que están hablando acerca del retraso de la venida de Jesús, porque la consideraban en el siglo primero como una venida inminente. Pensaban que venía en su generación. Muchas personas murieron con esa esperanza. Y esa preocupación también la vemos nosotros en otra epístola, en otras epístolas del Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses, por ejemplo. Algunos están preocupados porque en la primera epístola de Tesalonicenses, porque algunos que esperaban, todos los cristianos esperaban la segunda venida de Cristo, pero resulta que algunos fallecieron. Entonces la pregunta era, ¿qué ocurre con aquellos que esperaban la venida de Jesucristo y murieron? Porque nosotros sabemos que vendrá y vendrá en nuestra generación, más o menos eso es lo que pensaban, pero no sabían ni tampoco no se habían imaginado qué ocurre con los que mueren, con esa esperanza de la venida de Jesucristo. Bueno, y por eso responde y escribe la primera epístola de Tesalonicenses. Ahí vemos que la mayoría de los cristianos, la idea general que prevalecía, la idea predominante, era que Cristo venía en su generación. Por lo tanto,
de acuerdo a esa comprensión, no es contrario a la fe cristiana, ni tampoco es una ingenuidad, ni existe un error de interpretación bíblica o, o algún fanatismo religioso. También se podría pensar el hecho de que cada generación piensa que es la última que va a estar en este mundo y que en su generación Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Porque los primeros cristianos, eso era precisamente lo que esperaban, la segunda venida de Jesús. Y Pedro escribe, ¿por qué se retrasa? Esa es una de las razones por las cuales escribe también esta epístola. Hay algunos autores como Feuillet, por ejemplo, en el año 1967, de la editorial Herder, escribía respecto a la primera epístola de Segunda de Pedro, en esa época, 1967. Decía él, en conclusión hay que reconocer que es difícil atribuir a Pedro la segunda carta que lleva su nombre. Es probable, dice él, que la carta fuera compuesto luego de la destrucción de Jerusalén y que fuera compuesto por un discípulo del apóstol ayudado por la epístola de Judas. Sin duda esa fue la razón para reconocer esta epístola dentro del canon sagrado como una carta autorizada por el Espíritu de Dios. Así escribían algunos comentaristas y profesores también de introducción al Nuevo Testamento acerca de la autoría del apóstol Pedro de esta carta de segunda epístola de Pedro. Es una apreciación o una opinión o una postura acerca de la autoría del apóstol Pedro que proviene principalmente del modernismo, el racionalismo, el liberalismo teológico, porque recuerde, mis queridos hermanos, que la posición conservadora no cuestiona la autoría que históricamente se le ha atribuido a algunos libros, como por ejemplo Segunda y Primera de Pedro. Los conservadores siempre se lo van a atribuir a los apóstoles, propiamente tal, a Pedro, al apóstol Pablo, todos sus escritos, al profeta Isaías, toda la obra, solamente a él y al Pentateuco, a Moisés. Aunque, por supuesto, no todos están de acuerdo con respecto a eso, pero conviene mencionarlo porque nosotros lo vamos a aprender de ese modo en el Instituto Bíblico y muchos seminarios también, instituciones teológicas que son conservadores. Pero sin embargo, ustedes si leen algún libro, comentario bíblico de, de otras editoriales, como por ejemplo la Verbo Divino, la editorial Sígueme, la editorial Trota, o, u otras, o Biblias también de estudio, como la Biblia de América, por ejemplo, van a cuestionar la autoría de Pedro. Los conservadores no hacen eso, sino que respetan lo que dice la misma Escritura, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto es infalible e inerrante en ese sentido. Y la segunda epístola de Pedro señala que él fue el que lo escribió. Acá dice capítulo 1 verso 1 Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, frente a estas objeciones que se le plantean a la autoridad de Pedro, o la autoría de Pedro de esta epístola, ahora vamos a responder a estas objeciones. ¿Cuáles son las razones para atribuir la obra al apóstol Pedro? En Primera de Pedro se utiliza a Silvano como amanuense o como secretario, mientras que en Segunda de Pedro pudo haber utilizado a otro autor, otro escritor, otro secretario o amanuense. Así se responde entonces la diferencia de estilo. El autor intelectual, podríamos decirlo de ese modo, es el apóstol Pedro propiamente tal, pero en Primera de Epístola de Pedro está escribiendo a Silvano. Y como Silvano no se encontraba disponible en ese momento cuando escribe la segunda epístola, va a tener que ocupar a otro entonces. Por eso es que varía y cambia el estilo. Ahí está la explicación. Son dos secretarios distintos. El autor el mismo.
La terminología es diferente, porque la temática de las cartas son distintas. Recuerde que el problema de la primera epístola era la persecución. En cambio, el problema de la segunda epístola de Pedro es las herejías, que son herejías destructoras. Son herejías peligrosas, porque si no se atiende a este problema, si se es tolerante a la herejía, voy a cerrar un poco la cortina porque me está aumentando la luz, mucha iluminación. Si no se atiende a esta herejía, se arriesga y se compromete la, la preservación del alma de los creyentes. Así de peligrosa como lo vamos a ver en la carta es el no atender a la herejía. Ahí nosotros aprendemos, Profesor, sí, hermano Boris, ¿qué es un amanuense? un secretario. Eso es un amanuense, el que escribe a mano una carta. Ya, gracias. Muy bien. También hay términos y conceptos que se repiten en ambas cartas. Por ejemplo, virtudes o excelencias son expresiones típicas del apóstol, o por lo menos lo que encontramos en primera epístola de Pedro. Amor fraternal, se encuentran en ambas cartas estas dos expresiones. Prestar servicio, presta servicio, en ambas cartas, tanto como en primero y en segundo de Pedro. La duda de la parusía, ¿entiendes lo que se refiere a la parusía, verdad? Esta palabrita, si alguien entiende lo que significa, me lo comenta, por favor. La parucía tengo entendido que es la manifestación visible de Jesús, o sea, la segunda venida. Perfecto, eso es, la parusía. La segunda venida de Jesús de Nazaret. Esa es el vocablo, parusía. Procede, la duda de la segunda venida de Cristo procede de los incrédulos, no de los creyentes. Eso hay que tenerlo en cuenta. eh, Porque se utiliza para indicar que en la primera epístola es cierta la segunda venida de Cristo, pero en la segunda no lo creen. Pero los que no lo creen son precisamente los herejes a los que está combatiendo y lo que está contrarrestando el apóstol Pedro. Además que él se identifica, ¿quién podría señalar lo contrario? Él se identifica como Pedro, es siervo, es apóstol del Señor Jesucristo, dice el capítulo 1, verso 1. Estuvo presente como testigo ocular en la transfiguración. Yo con esto es suficiente, el mismo texto bíblico indica que él es el autor. Por ejemplo, cuando dice en capítulo 1, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se está refiriendo al Monte de la Transfiguración. El autor entonces es uno de los tres que estuvieron en el Monte de la Transfiguración. Entonces el autor tiene que ser o Juan o Jacobo o Pedro. Pero la obra dice que es Pedro el que lo escribió. Pedro, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, ya con esa evidencia interna de que Pedro se está aludiendo a sí mismo acá, está hablando acerca del monte de la transfiguración, y fue uno de ellos lo que vio a Cristo, es indudable que es el autor es Pedro, el apóstol. Y además dice en el capítulo 3 en el verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. También dice que había escrito una carta anterior, que es la primera epístola de Pedro. Yo creo que con estos argumentos ya es suficiente para sostener la autoría de Pedro, ¿verdad? O la autoría petrina, dice otros autores, para mencionarlo de una manera más sofisticada.
¿Qué le parecen los argumentos a favor de la autoría de Pedro, mis queridos hermanos? Son sólidos, hermano Pablo, son sólidos. No cabe la duda de que es Pedro, no como por ejemplo, Hebreos, que aún no está dilucidado completamente. Aquí está claro, de hecho, el 1:1 al tiro señala que es Simón Pedro, Así es, según mi apreciación. correcto, perfecto, muy bien. La canonicidad. Cuando hablamos de canonicidad se entiende de lo que estamos hablando, ¿verdad? Alguien que no entienda lo que queremos decir cuando decimos canonicidad, porque de repente yo estoy hablando de algunos términos y no son del dominio público. Entonces ahí inmediatamente me indica si no entiende a qué se refiere. Claro, se refiere como a la lista de libros que fueron aceptados por la Iglesia como inspirados. O sea, cuando hablamos del libro canónico, estamos hablando de un libro que la Iglesia aceptó los concilios como inspirados cuando se formó el canon. Perfecto, muy bien, hermano Bolívar, excelente. A eso nos referimos cuando queremos decir canonicidad, libros que la Iglesia reconoció como libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro corresponde a documentos que fueron clasificados dentro de la antilegómena o libros discutidos por algunos. Los que no han tomado introducción a la Biblia, esos términos le va a resultar familiar. Antilegómena, libros discutidos por algunos. Pedro es uno de ellos, fue discutido. No fue reconocido inmediatamente como un libro inspirado por el Espíritu de Dios, o por lo menos algunos tuvieron sospecha de que era efectivamente del apóstol Pedro. A partir del concilio de Cartago, en el año 397 fue reconocida en Occidente, en las iglesias occidentales. Hay algunas relaciones con Judas. Judas es anterior y Pedro reproduce el contenido de Judas, aunque quitándoles las referencias a los libros apócrifos. Pero ambos, tanto Judas como Pedro, se están refiriendo a los herejes. En Segunda de Pedro es anterior a Judas, otra de las opiniones. Ambos escritos utilizan una fuente en común. Tres acercamientos o tres opiniones acerca de cuál es la relación entre Pedro y Judas. Judas fue anterior, Pedro fue anterior, o ambos están utilizando una fuente común. Si se considera la carta como un discípulo de Pedro, uno escrito pseudoepigráfico, entonces tendría que ser en el siglo segundo, dicen algunos. En el Concilio de Trento, la canonicidad de la epístola queda totalmente definida. La fecha es poco antes de la muerte de, de, de- de autor, es decir, el año 64, el año 67, cuando fallece, tuvo que haberlo escrito antes de eso entonces, antes del 64 o 67. Increíble, en el Concilio de Trento, estamos hablando del año 1556-57, en el siglo XVI. Por lo menos en el catolicismo romano ya no se va a cuestionar más la segunda epístola de Pedro. Cuando hablamos de canon sagrado o de los libros que son considerados como inspirados por el Espíritu de Dios, no es tan simple. Algunos ni siquiera han reflexionado acerca de este tema de cómo es que los libros de la Biblia que nosotros utilizamos actualmente fueron incorporados dentro del canon sagrado. Fue complejo, no fue sencillo. Hubieron varios libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que fueron discutidos y otros fueron rechazados. Algunos fueron utilizados también en algunas iglesias, pero ningún concilio, sin embargo, fue el que le dio un reconocimiento general fue determinante en cuanto a ser reconocidos como inspirados, porque esto lo hizo la iglesia a través del tiempo. Pero su discusión hasta el siglo XVI, por ejemplo, Martín Lutero tuvo conflictos de reconocer o no Santiago, por ejemplo. No se atrevió a excluirlo del canon, pero el catolicismo romano todavía se seguía reconociendo más libros en el siglo XVI. Después de 1500 y tantos años, una iglesia que la iglesia romana incluye más libros al canon que son los deuterocanónicos del Antiguo Testamento.
Y el asunto no es uniforme en todas las iglesias, porque la iglesia de Antioquía de Siria, por ejemplo, la copta, la de Etiopía, utilizan canon diferente. No es la misma Biblia. Algunos tienen algunos libros, otros no tienen libros, agregan otros libros que nosotros no tenemos. Y así es el tema complejo cuando hablamos acerca del canon sagrado. No es una misma clasificación de libros. La Biblia es la misma, por lo algunos libros coinciden, pero algunos libros están en otros canos no se encuentran. Así es el tema del canon. Es un asunto complejo, no es uniforme, no todas las iglesias utilizan los mismos libros, o no toda la iglesia lo reconoce como inspirado. Perfecto, entonces leemos la introducción o el encabezamiento de esta epístola. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En la introducción, él desea que se crezca en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y se identifica también quién es él, es siervo, esclavo, apóstol. Habla también de la justicia, había alcanzado la justicia de nuestro Dios. Y después, en el verso 3 al verso 7, por favor, vamos a dar la lectura. Mi hermana Rosa, por favor, si tiene la Biblia, del verso 3 al verso 7, vamos a dar la lectura a esa porción. Amén. ¿Me escucha? Perfecto, bueno, lo escucho bien. Del 3 al 7, dice así. Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana Rosa. En esta sección nos habla acerca de la importancia de la vida que agrada a Dios. Con respecto a su origen y desarrollo, podemos plantear una pregunta: ¿de dónde se origina la vida que agrada a Dios? Esta se origina, la vida que agrada a Dios, del poder mismo de Dios. Si el creyente agrada a Dios, se debe al poder de Dios actuando en el creyente. Eso es lo primero que dice el verso 3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Increíble, ¿eh? No es el creyente por sí solo el que puede agradar a Dios, sino que Dios le da poder para que le agrade a él mismo. Tenemos que compararlo con otros versículos bíblicos, con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, que tiene que ver con los frutos del Espíritu, que hay que darle énfasis en nuestras iglesias, el fruto del Espíritu. Nosotros le hemos dado más énfasis a los dones espirituales, pero hay que darle énfasis también a los frutos del Espíritu: el amor, gozo, la longanimidad, paciencia, dominio propio, fe, entre otras características del carácter cristiano. Pero proviene del divino poder. Dios le ayuda a que el creyente pueda agradar a Dios.
Y también otro texto bíblico dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Acá es agradar a Dios. Pero el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, en tanto anda en el Espíritu. Tiene que andar en el Espíritu. Es decir, el creyente debe colaborar en la santificación. Dios hace su parte, pero el creyente hace otra en cuanto a la santificación. También, ¿de dónde se origina la vida que agrada a Dios? Dice que se origina por el conocimiento de Dios en el verso 3 que estamos analizando. Este conocimiento es un conocimiento vivencial o experimental. Es un conocimiento relacional. No solamente yo sé, sino que yo me relaciono con aquello que estoy siendo informado. Es un conocimiento entonces vivencial. Se debe conocer, experimentar, vivir y tener una relación con Dios para poder agradarle. Tiene que ser un creyente entonces, pero un creyente que anda en el Espíritu, por supuesto. Pero también la vida que agrada a Dios se origina de las promesas de Dios en el verso 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya, de las promesas de Dios entonces. Las promesas de Dios estimulan al creyente a llevar una vida que agrada a nuestro Señor. Y apartándose del mundo. Verso 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Y también habla acerca de ser participante de la naturaleza divina. Ya el hecho de conocer a Dios participa de su naturaleza divina. Los del Oriente utilizan este vocablo, ¿ah? La divinización del creyente o participar de la naturaleza divina de Dios. Pero los orientales le denominan la santificación y apartándose de la corrupción del mundo. Después dice lo que hay que hacer para agradar a Dios. A la fe hay que agregarle la virtud, luego entendimiento, después el dominio propio, hay que agregarle la constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción afecto fraternal, y el afecto fraternal hay que agregarle el amor. Esta es una estructura, de una forma literaria propia de la época. Lo que está haciendo el apóstol Pedro es utilizar un recurso propio de una forma literaria del siglo primero, donde se enumeran 8 virtudes, como la que estamos viendo acá. Se listas, se listan 8 virtudes. En, en la cultura antigua era normal recurrir o escribir empleando este recurso. El primero procede de la fe y culmina en el amor. Según este esquema de ocho virtudes, que es una especie de una escalera, las virtudes más importantes son la primera que se menciona en la lista y la última. Entonces, las fundamentales, según este recurso literario de la época, sería entonces la fe y sería el amor. ¿A qué fe se refiere? Tenemos que hacer una pregunta, porque hay varios tipos de fe. En realidad son muchas, ¿eh? La que hemos podido encontrar en la Biblia, la fe salvífica, y la fe como fruto del Espíritu, el don de la fe intelectual que hablaba Santiago, recuerde, la fe diabólica, que tiene un conocimiento solamente intelectual, pero no experimental con lo que conoce. ¿A qué tipo de fe nos estamos refiriendo acá? Considerando las semejanzas entre Pedro y Judas, es probable que se trate de la fe como depósito de la verdad, es decir, los contenidos de la fe cristiana. Entonces, esta fe, de la que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, en griego es pistis, pero pistis tiene muchas connotaciones, muchos matices. Connota acá el contenido.
de la fe cristiana. A eso se refiere esta fe. Los contenidos, connota el contenido de la fe cristiana, la fe. Sería entonces la doctrina, porque pistis, que se traduce al castellano como fe, puede referirse a la lealtad, a la fidelidad, a la fe intelectual, a la fe diabólica, al don de fe, a la fe como lealtad, fidelidad en cuanto al carácter, o a la fe salvífica, o como doctrina. Acá se refiere al contenido de la fe, el conocimiento de todo lo que implica la doctrina cristiana. Pero no es suficiente, dice el apóstol Pedro, con conocer el contenido de la doctrina cristiana. Nosotros podríamos describir este tipo de fe con otro nombre, que sería la teología sistemática o la dogmática. No es suficiente la teología dogmática o la teología sistemática. A esto se le debe agregar el entendimiento, el conocimiento, es decir, experimentarlo ahora. Y después debe dominarse, tener dominio propio. También de la devoción a Dios, el afecto fraternal. El, el afecto fraternal en griego es Filadelfia y el amor es ágape en griego. A la fe se le debe agregar la virtud. En griego, la virtud se traduce como aretín. Quiere decir una persona que es buena ciudadana y es amiga. Buena ciudadana y amiga. ¿Qué sería entonces eso? A ver, en nuestros términos. ¿Sería una persona amable entonces? ¿Sería como eso? La Biblia de América lo traduce como vida honrada, es una persona honrada. La palabra Dios para todos lo traduce un carácter digno de admiración. A la fe, es decir, como el contenido de la fe, se le debe agregar una vida honrada o un carácter digno de imitación, de admiración. El comentario bíblico Mundo Hispano del año 2005 indica que el significado básico es eminencia, valor o excelencia. En síntesis, a la fe el creyente debe añadirle la excelencia, la eficiencia, ya que Dios quiere lo mejor del creyente. Y el dominio propio, bueno, es más fácil de explicar a qué se refiere, pero literalmente es la habilidad de tener las riendas de uno mismo, saber autocontrolarse. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, para llevar una vida que agrada a Dios. Esto es lo que se debe hacer. Y son enseñanzas muy pastorales, ¿eh? Como lo estamos observando acá. Ahora, en el verso 8 al verso 11, por favor, mi pastor Nicanor, vamos a dar lectura. ¿Qué dice esa porción? Del verso 8 al 11. Los resultados presentes y futuros de la vida que agrada a Dios. De eso estamos hablando. Amén. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Excelente. Muchas gracias, doctor Nicanor. ¿Cuáles son los resultados presentes y futuros acerca de la vida que agrada a Dios? ¿Cuáles son estos resultados de la vida que agrada a Dios? Aquí vamos a listarlo. Crecerán en el conocimiento de Jesucristo. Dice el verso 8. Aumentarán en el conocimiento de Jesucristo. Muy importante el conocimiento de la Biblia, ¿eh? Como estamos observando, pero este conocimiento incluye la relación. Y hay
un medio objetivo para conocer bien a Jesús de Cristo, que es por medio de la Sagrada Escritura, la Biblia. Por eso es muy importante comprender, conocer las Sagradas Escrituras, porque la medida en que se conoce la Biblia, se conoce más a Dios, más a Jesucristo. No serán inútiles e improductivos, también dice el verso 8. Estos son los resultados de la vida que agrada a Dios. Conocerán más a Jesucristo, no serán inútiles o improductivos, no se olvidarán tampoco de que han sido purificados de sus pecados, en el verso 9. Jamás caerán, en el verso 10. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí caída se refiere acá el pasaje bíblico. Creo que me lo preguntaron en algún momento, no me acuerdo dónde me lo preguntaron. ¿A qué se refiere eso, no caerán jamás? Según el contexto, siempre hay que interpretar, ¿cierto? Y lo que han tomado hermenéutica bíblica, se debe interpretar el contexto. Lo que dice un pasaje bíblico debe interpretarse según lo que dice todo el libro. Y pareciera, en el contexto general de Segunda de Pedro, lo que dice el capítulo 2 verso 1 se refiere a caer de la gracia, es decir, a cometer el pecado de la apostasía. Porque eso es lo que encontramos acá. Estas personas, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, de antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme, vuestra vocación, elección. Se debe mantener firme. ¿Qué cosa se debe tener firme? La vocación y la elección. Tiene que ver con la fe, porque ellos ya han experimentado el perdón de sus antiguos pecados. Y después, en el capítulo 2 verso 1 habla acerca de los falsos maestros, falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahí está hablando en el capítulo 2 verso 1 que los que van a negar al Señor son aquellos que experimentaron la redención o el rescate del Señor. Ahí está hablando de la apostasía y no es el único texto. Más adelante, en el verso siguiente, el verso 20, vemos que está hablando de caer de la gracia o cometer el pecado, la posibilidad de la apostasía. Si está relacionado, entonces estaría, no caerá jamás mientras lleva una vida que agrada a Dios, no caerá jamás. Recuerde que nos está hablando acerca de las obras, está hablando acerca de permanecer en la fe del Señor Jesucristo, que siempre está relacionado igual, de todas formas, según lo que aprendimos en la epístola de Santiago, está relacionada con las obras. Una persona que creyó realmente lo demuestra por medio de las obras. Pero también bajo algunas circunstancias, como por ejemplo la persecución, como lo menciona el libro de Hebreos, algunos van a negar la fe. Y también otra de las causas que llevará a una persona a negar la fe en Cristo es la herejía. Acá el problema es la herejía. Y es peligroso porque si creen al error, entonces hay peligro de caer de la gracia. Por eso debe mantenerse firme la elección y deben mantenerse firme en la vocación con la cual fueron llamados. Y deben llevar una vida que agrada a Dios. De ese modo se le abrirá de par en par las puertas del reino eterno, dice el verso 11. ¿Qué más? Hay una necesidad de recalcar estos principios, lo dice el verso, verso 12 al verso 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y el Señor le había dicho a Pedro que se iría con él, ¿ah? Lo vendrían a buscar. Aunque sepan y estén afianzados a la verdad, se les debe recordar una y otra vez. Por lo tanto, los predicadores, los pastores, aunque los hermanos sepan que la salvación
es por gracia, por la fe en la persona de Cristo, que Cristo murió por sus pecados. No importa que ya lo sepan. Aquí Pedro dice que se les debe recordar una y otra vez, aunque estén afianzados en la verdad, se les debe recordar esto. Es una obligación también al recordarles, en el verso 13. Además que es un recurso didáctico, uno aprende por medio de la repetición. El autor sabe que pronto partirá de la presencia del Señor, verso 14, asegurarse que después de la muerte continúen recordándose la verdad. El escritor sabe que se encuentra cerca de la muerte. Esta situación explica el tono enérgico de la carta. Un testigo ocular de la vida de Cristo en la tierra veía cómo una iglesia se desviaba de las enseñanzas de Jesucristo. Esto debe haber sido muy preocupante para el apóstol Pedro porque el invertir tiempo, el invertir energía, invertir la vida en un grupo de personas para formar una congregación y después resulta que esta congregación se está desviando de la fe, está abriendo las puertas para los falsos profetas y falsas enseñanzas. Por eso que él es muy enérgico. Le dice, manténganse firmes en la vocación y la elección. Tengan cuidado de los falsos maestros y profetas. Esta carta puede significar la última oportunidad que tiene el escritor de contrarrestar las herejías que se infiltraban en la iglesia de Cristo en el siglo I. Como ocurrió con Santiago en Colosenses, en las epístolas de Juan, aquí también ocurre lo mismo con la epístola de Pedro, la segunda, que son las herejías. Un grave problema siempre para las iglesias, las famosas herejías. La responsabilidad de los predicadores, de los líderes eclesiásticos en cuanto a la herejía es abordarlo inmediatamente, denunciarlo y enseñar la verdad, recordar una y otra vez la verdad bíblica, como dice el apóstol Pedro. Es muy importante el enseñar la verdad para protegerse de las herejías. Para conocer la herejía, para identificar la herejía, se debe conocer muy bien la verdad, la doctrina bíblica. Para detectar una herejía, un problema doctrinario dentro de una iglesia antes de que se masifique y que gane adeptos y gane el corazón, la mente y la voluntad de las personas dentro de una congregación, se debe conocer la doctrina bíblica, todas las doctrinas bíblicas de Dios, de los ángeles, del hombre, del pecado, de Jesucristo, las herejías cristológicas, la doctrina del hombre, de la iglesia, temas escatológicos, toda esa doctrina se debe conocer, los dogmas cristianos, los fundamentales. Entonces, cuando aparezca la herejía dentro de las iglesias, inmediatamente alguien lo va a reconocer porque es algo que no es parte de la iglesia o de lo que no ha sido enseñado a través de las generaciones anteriores a nosotros. Pero si no se está en conocimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, eso lo otorga la teología sistemática, la teología dogmática, la historia del desarrollo de los dogmas cristianos. Si no está familiarizado con aquello, entonces no va a tener las herramientas técnicas o teóricas para dilucidar o comprender o examinar las herejías. Por eso es muy importante estudiar las doctrinas bíblicas para reconocer las herejías. De lo contrario, no tendrá idea si esto lo que están hablando es herejía o no herejía. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Si alguien no conoce bien la doctrina bíblica, no se dará cuenta que la teología de la prosperidad es una herejía, es un error de de la doctrina cristiana. Bien, eso en cuanto a la necesidad de recalcar los principios bíblicos. Él fue testigo ocular de los acontecimientos, porque él vio a, a Jesucristo en el monte de la transfiguración. Eso es lo que dice el verso 19, perdón, verso 16, verso 21, por favor, hermano Boris. Segunda de Pedro 2, Capítulo 1, verso del 16 al 18, por favor, mi hermano. al 18 ya, perfecto.
Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se refiere al monte de la transfiguración, cuando Cristo fue transfigurado y se apareció uno a su derecha y otro a su izquierda, uno Moisés y el otro el profeta Elías. Y él se transfiguró, ellos vieron su gloria. A ese episodio está aludiendo el apóstol Pedro. Es testigo ocular entonces de los acontecimientos. Después señala que acerca de la profecía, verso 19 al verso 21, por favor, mi hermano Víctor, vamos a dar lectura al verso 19 al 21. Amén, mi amado. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perfecto. Se cuenta que en la época de los 20 tuvo que haber sido 20, la época de los 30, esto lo cuenta Lalibé. Aquí tengo un libro de Lalibé, espero que lo puedan ver. El refugio de las masas, un estudio sociológico del protestantismo chileno. A ver, este es el refugio de la masa de Lalibé. Ahí está. Y este libro señala que en el movimiento pentecostal o el avivamiento pentecostal habían danzas, lenguas, profecías, y después llegaba el momento de la predicación de la palabra. Y los hermanos, las hermanas seguían danzando y profetizando, hablando en lenguas. Y después tenían que continuar las alabanzas para que siguieran la inspiración los hermanos. Y después terminaba la alabanza, se supone que debían predicar. Y los hermanos continuaban en el trance extático o en las manifestaciones espirituales. Y se extendían los cultos. Entonces concluyeron los líderes que había que regular las manifestaciones espirituales. Lo regularon por medio de una campanilla. En todas las iglesias hay una campanilla, yo creo que no hay ninguna iglesia que no tenga campanilla. Cuando comienza el culto se toca la campanilla, ¿verdad? En cambio, en esa época, cuando llegaba el momento de la predicación, entonces el pastor tocaba la campanilla. Y todos los hermanos que estaban danzando, todos se arrodillaban y oraban, y luego todos iban a escuchar. Es decir, se iba a predicar, a exponer la Biblia, se iba a exhortar la palabra de Dios. Y eso era lo más importante del culto. En ese acto de la predicación de la palabra y cesar todo tipo de manifestación espiritual, nos está indicando a nosotros que en las iglesias pentecostales se le tiene mucha estima y es fundamental y es la autoridad máxima, por lo menos para la gran mayoría de las iglesias, las Sagradas Escrituras como todos los evangélicos y los protestantes. La Biblia es la única autoridad de fe y de conducta para las iglesias protestantes porque a las iglesias pentecostales se le ha acusado, y en algunos casos con razón, de que no
no es tan importante o relevante la Biblia, sino más bien la experiencia. Y algunos señalan que la teología de los pentecostales es la experiencia. Pero en ese acto de lo que dice la Libe, está indicando algo diferente. La Biblia es mucho más importante que cualquier otra manifestación espiritual. Y también ha ocurrido algunos casos de profecías cuando no se conoce la Biblia, de un pastor se soñó que el Señor le dijo, el sueño lo interpretó de ese modo, que debía separarse de su esposa y casarse con tal hermana. Y lo hizo, ¿ah? Lo hizo. Eso ocurrió. Y acá en Puerto Montt ocurrió eso, ese acontecimiento. Dependió solamente de una visión, ¿ah? Increíble. De una visión, de un sueño, fue un sueño esto. Pero él interpretó el sueño como una revelación de parte de Dios. Pero hay un problema que no se utilizó la Sagrada Escritura. Ese fue el problema. No utilizó la palabra de Dios. Para discernir si esta revelación coincide con la palabra de Dios o no coincide con la palabra de Dios. Otro caso, otro ejemplo de un predicador fue, no, lo invitaron a una iglesia y se le olvidó ponerse el anillo. Y una profeta le habló, le dijo que pronto llegará su idónea. Y el predicador, aparte, no la avergonzó públicamente, sino que conversó en privado con la hermana y le dijo, la verdad que yo soy casado, tengo una esposa, no estoy esperando una idónea porque ya tengo una idónea ya soy casado, lo que pasa es que se me olvidó ponerme el anillo, nada más, salí muy apurado a la mañana. Eso fue lo que ocurrió nada más. El, ahí estamos viendo que las profecías o los sueños, por ejemplo, o las visiones se deben revisar a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es decimos nosotros, no sé si en toda la iglesia o en algunas nada más se dice, que es la profeta mayor, cuando hay profecía o danza o alguien está en lengua, y cuando llega el momento de la predicación, debe cesar, porque se va a exponer la profeta mayor, es decir, la Biblia. Siempre tiene autoridad suprema la Biblia. En algunos casos no, sin embargo, porque también un pastor antiguo todavía tiene 86 años de edad. Me comentó que cuando él era joven, en la iglesia de acá de Puerto Montt, la iglesia antigua, le dijeron a él que le correspondía el mensaje en la tarde. Y él comenzó a buscar su Biblia para ver qué tenía que hablar. Comenzó a buscar los libros, a buscar la Biblia. Y un anciano se le acercó y le dijo, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Acaso te crees maestro? Le dijo, ¿acaso quieres hacerte maestro? Tú te debes depender solamente de Dios. Cuando llegue el púlpito, el Señor te dirá lo que debe decir. Se sorprendió el pastor y eso fue lo que hizo, ¿ah? No siguió leyendo la Biblia o preparando el mensaje sobre qué versículo bíblico iba a leer, sino que cuando llegó al púlpito abrió la Biblia por fe y comenzó a hablar lo que, lo que apareció ahí en la Biblia nada más. Pero a ese nivel, ¿eh? Antiguamente, según por lo menos acá en Puerto Montt, yo no sé cuál sería la realidad más al sur o más al norte, pero acá los predicadores no preparaban sus sermones o no leía la Biblia antes de predicar, sino que debían llegar a una especie con la mente en blanco al púlpito y de ahí comenzar a predicar. Bueno, hay extremos y eso ha ocurrido. Pero generalmente, por lo que dice la Libe, siempre los pentecostales han tenido mucha estima y la autoridad suprema para los pentecostales siempre ha sido la palabra de Dios, la Biblia. Se ha juzgado cualquier práctica en base a la Biblia. No siempre ha sido así, pero son casos excepcionales que no le han tenido mucho valor a la palabra de Dios, pero generalmente se le ha tenido mucho valor.
Respecto a eso, mis queridos hermanos, respecto a eso, es lo que nos dice esta sección con respecto a la Biblia. Es la palabra profética, en el verso 19. Es decir, Dios habla por medio de ella. Los profetas hablaron acerca de ella. Los escritos del Antiguo Testamento es un corresponde al don profético. Y esta palabra es la más segura que hay, en el verso 19. Por lo tanto, los que lo lean hacen bien en estar atentos a ella. Alumbra, dice el verso 19. No se debe interpretar privadamente. ¿A qué se refiere este punto 5 de que no se debe interpretar privadamente? ¿Cuál es la idea de la interpretación privada? La Biblia no debe ser interpretada privadamente o en privado. Yo pienso, mi hermano Pablo, que se refiere a lo que yo pienso de la escritura y no a lo que es realmente la palabra de Dios. Por eso dice que no se debe interpretar privadamente, o sea, bajo mi propia postura, sin tener un estudio previo para poder estudiarla. Pienso eso. Perfecto, muy bien, muy bien. Debo leer la Biblia. Aquí lo voy a escribir mejor para que no se olvide. Interpreto la Biblia en comunidad. Eso es. Interpreto la Biblia en comunidad. Porque no puede ser que yo sea más iluminado que los otros, de los que me precedieron. No puede ser eso. ¿Qué, quién soy yo? O me refiero a cualquier hermano, para que tenga una iluminación más profunda de los 2000 años de creyente que existieron antes de mí. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es interpretar la Biblia en comunidad, tanto de los que están vivos como de los que ya murieron. Es decir, en la comunidad de fe cristiana. Debo consultar y ver cómo interpretaron la Biblia los miles de creyentes en estos 2000 años de historia del cristianismo. Lo que ha dicho la Iglesia a través de todo el tiempo. Debo compararla, interpretarla. Eso no quiere decir que los padres de la Iglesia, los reformadores protestantes, los teólogos del medioevo, los evangélicos o los eruditos, los académicos, sean infalibles. Estamos hablando de interpretación. La Biblia es la inspirada, es la infalible, es la inerrante. Pero nosotros nos equivocamos. Lo que quiere decir es que debo revisar, debo comparar con lo que ellos dijeron. No debo interpretarla aisladamente del resto. A eso se refiere. No debo interpretarla privadamente, sino lo que otros han dicho acerca de este tema. Y esta palabra no se origina por voluntad humana, sino que se origina por el Espíritu Santo de Dios. Es una palabra inspirada, inspirada por el Espíritu Santo. Ya, eso nos dice Pedro acerca de la Biblia. Muy importante la Biblia en nuestras iglesias. Hermano Boris, Sí, profesor, yo quería hacerle una consulta. A ver si yo cuando veo este pasaje, el, el- el apóstol Pedro me está hablando de lo que es la profecía. mm, Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona que me alega me dice, no, lo que pasa es que este pasaje está hablando solamente de la profecía, no está hablando de toda la Biblia? O sea, está diciendo que solamente la profecía no puede ser interpretada de forma privada y que solamente la profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Solamente la profecía no es originada por voluntad humana. ¿Qué le podría responder yo a una persona que me alega eso, por ejemplo? Que cuando dice no debe ser interpretada
privadamente se refiere solo a la profecía, no a toda la Biblia. En el verso, en el verso 20 dice, ¿eh? El verso 20. ¿Qué dice el hermano Boris, por favor, verso 20? Claro, Verso 20. verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, Ya. alguien podría decir que está hablando solo de la profecía de la Escritura, pero no de toda la Escritura en general. Ah, muy bien. De la profecía de la Escritura, ¿cuál podría ser una profecía de la Escritura, por ejemplo? Las profecías del Antiguo Testamento que anunciaron los profetas mayores, profetas menores, la Ah, muy bien, muy bien. profecía de las 70 semanas, por ejemplo, la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. Eso tendría que ser con predicción, ¿verdad? Predicción. O no necesariamente con la predicción. La profecía, lo que es la profecía, el género profético, digo. Ah, muy bien. Hay que recordar aquí algo. Hay que recordar algo con respecto a la profecía. Profecía apunta al pasado, al presente y al futuro. La profecía apunta al pasado, al presente y al futuro. Con respecto al pasado, lo reinterpreta. Con respecto al presente, llama a los hombres al arrepentimiento. Con respecto al futuro, predice, pero no constituye su mensaje fundamental o central, sino que es incidental y predice según la respuesta de los destinatarios que están presentes. Si ellos responden bien, la predicción será de bendición; si responden mal, serán de maldición o de juicio. Lo otro que debe tener en cuenta es los escritores del Antiguo Testamento. Todos son profetas u ostentan el don de profecía. Ese fue un criterio de canonicidad. Eso también, hermano Boris, se debe tener en cuenta. Si había una persona que escribió la Biblia y no era profeta, o no tuviese el don de profecía, ese libro no es parte de la escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, toda la Biblia es profecía, porque profeta significa, aquí lo voy a llamar, profeta es uno enviado de Dios para anunciar de parte de Dios. Eso es. Eso es la definición de profeta. Nada más. Uno que es enviado de parte de Dios para anunciar de parte de Dios. Eso en hebreo es el Naví. Uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Por lo tanto, Moisés, bueno, de hecho es Moisés. Moisés es el paradigma de todos los profetas. El modelo de todos los profetas. Fue llamado por Dios y anunció y escribió de parte de Dios. Y así podemos seguir enlistando. Josué, el escritor de Jueces, el escritor de Job, son profetas precisamente porque escribieron la Biblia. Es decir, el hecho de que sus libros sean parte de nuestra Biblia presupone que son profetas. Implica que, implica que ellos son profetas. Y como son profetas, implica también que toda la Biblia es profecía. Podríamos decir lo mismo del Nuevo Testamento, pero en el sentido más técnico son apóstoles. Pero es lo mismo, son enviados de Dios para anunciar de parte de Dios.
Eso es lo que podría responder mi hermano Boris. Ah, claro, ya, ya, perfecto, sí, sí, sí entiendo. Claro, porque uno de repente, alguien a escuchar este versículo podría decir eso, que solamente está hablando de la profecía y no de toda la palabra en general. Cuando dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que no es de interpretación privada. Podría surgir, podrían surgir esas excusas. Exacto, sí, podría ser, podría ser. Exacto. Pero de tener en cuenta todo eso. Todo el Antiguo Testamento es profecía, porque se entiende que el que escribe es un profeta. Es que si no fuera profeta, no estaría su libro ahí en la Biblia del Antiguo Testamento, porque fue un criterio de canonicidad. Mi hermana Rosa, Y mi hermano Pablo, yo también lo puedo entender de la manera que toda la Biblia es, es una profecía, como dice usted. Y también el Espíritu Santo también revela a sus hijos la interpretación de la palabra. Yo creo que por eso tampoco es privada, porque el Espíritu de Dios trae la revelación para poder entenderla. ¿Lo entiendo yo así o estaré mal? está bien mi hermana Rosa, pero solamente precisar algunos términos. Estos dos ¿Ya? términos se deben precisar. La revelación es dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. La Biblia es el resultado de la revelación. Y lo otro, la... cuando nosotros interpretamos la Biblia, la Inspiración. entendemos, eso se le llama iluminación. Ah, se llama iluminación al comprender la Biblia. Exactamente. Cuando Ah, comprendemos, entendemos, y no solamente eso, ¿ah? Cuando entendemos, comprendemos y aplicamos la Biblia a nuestra vida personal, eso se llama iluminación. ya, Sí, ahí queda más claro. y revelación es dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. La Biblia es el registro de lo que Dios dio a conocer a los escritores sagrados. Pero algunos de ellos no entendieron. Por ejemplo, Daniel no entendió de qué se trataba esta profecía. Quería saber el significado de esta profecía. Le dijo al Señor que lo cerrara, lo sellara, porque esto se va a comprender para los santos del futuro. Él recibió la revelación, pero no lo entendió. Si lo hubiese entendido, eso sería iluminación. Eso es lo que se debe tener presente. No comprendí, mi hermano Pablo. Perfecto, muy bien, muy bien. Aprovecha a hacer todas las preguntas. Claro que no todas las puedo responder, lo que pueda no responder nada más, pero ahí vamos. Aprendemos en comunidad también. No solamente interpretamos la Biblia privadamente, sino en comunidad, sino que también eh, estudiamos la Biblia en comunidad. Sí, mi Continuemos hermano entonces. Pablo. Ahora nos vamos al mi hermano Ricardo, por favor, el capítulo 2 verso del 1 al verso 3. Capítulo 2. Pero Capítulo hubo 2. también, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Perfecto, muchas gracias, hermano Ricardo. ¿Quiénes son o qué harán los falsos maestros? Introducirán herejías destructivas. Increíble, ¿eh? La doctrina no es un asunto superfluo,
no es un asunto insustancial, sin importancia. Una doctrina errada no es algo que se pueda tolerar. Y de hecho, algunas iglesias han tolerado algunas doctrinas falsas. Pero en el libro de Apocalipsis, no sé si yo a este grupo lo leí o no, el, el Señor reprocha a la iglesia, algunas iglesias por tolerar la herejía, algunas doctrinas falsas. Por ejemplo, acá en el capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia de Pérgamo, que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Era una iglesia cristiana, pero que tienen dentro de ellos, están tolerando a herejes. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Era una iglesia cristiana, pero que al mismo tiempo subsistía una doctrina herética, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor le dice a esta iglesia que tolera a las herejías de Balaam y a los nicolaitas que se arrepientan. Imagínense la gran responsabilidad para el liderazgo cristiano que conduce a una iglesia o administra una iglesia que se caracteriza por herejías internas. También la iglesia de Tiatira también le da un reproche. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Luego le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Esta fornicación no es física, sino que una fornicación espiritual, religiosa. Es decir, están sacrificando a los ídolos. Aunque también tendría que revisar bien en este asunto, porque también los sacrificados a los ídolos estaban en templos idolátricos y ahí sí había una prostitución sagrada en los templos idolátricos. Pero tendría que revisar bien ese asunto. Pero lo importante es que, por lo que quería tratar, y cité esos textos bíblicos para confirmar que Dios no tolera y ordena y reprocha la actitud tolerante de una iglesia que pareciera que tuviese más amor, ¿ah? Porque como yo tengo amor, entonces no quiero que nadie se ofenda en una congregación, entonces, aunque no todos crean lo mismo y hay herejías, esa persona es un alma que se puede salvar es posible que el Señor tenga misericordia en algún momento, se arrepienta de su doctrina errada, entonces no hace nada para solucionar ese problema ético. Puede ser ese el caso. Pero estamos viendo que es complejo el asunto, a tener herejías dentro de una congregación. Bien, introducirán herejías, pero estas herejías son destructivas, nos dice el verso 1. No es un asunto liviano, es causa de destrucción eh, al alma, al alma del creyente que fue redimido por Jesucristo. Negarán al Señor, dice el verso 1. Negarán al Señor y después dice que los rescató. Eso dice, ¿verdad? Negarán al Señor que los rescató. Rescató. En otros términos, redimió. Ellos entonces fueron rescatados, fueron redimidos. El término rescatar proviene del Antiguo Testamento cuando... Quiero ver la hora, no quiero atrasarme. A ver, ¿qué hora es? Quedan 10 minutos ya. Pero quiero profundizar bien este asunto. Redención tiene que ver con liberar a un esclavo pagando un precio. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era esclavizado porque no pagó una deuda, él se ofrecía a sí mismo como esclavo y su propiedad también la ofrecía para pagar la deuda. Pero podía recuperar su propiedad y podría también recuperar su libertad
si tenía un pariente cercano que tuviese dinero suficiente y estuviera dispuesto a rescatarlo, a redimirlo. Pero era una figura profética para representar la obra que Cristo iba a venir a realizar en el futuro a favor de los creyentes. El término rescatar o redimir o redención tiene que ver con liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Cristo es nuestro rescatador. Él pagó el precio. Nosotros éramos los esclavos y nos redimió, nos dio la libertad mediante ese pago de su sangre. Eso es lo que experimentaron estos falsos maestros y terminaron negando a Jesucristo. Eso es la apostasía. Negaron al que lo había rescatado. Apostasía se llama eso. Negar la fe. Es peligroso la apostasía. Algo que estaría relacionado con alguna enseñanza de hoy sería una persona que es cristiano evangélico, que ha experimentado la regeneración, la redención, es cristiano auténtico, verdadero y auténtico creyente. Pero de pronto vienen las raíces hebreas, los judíos mesiánicos, los judaizantes modernos, que todos son antitrinitarios. Algunos no creen que Cristo sea Dios, dicen que es un ser humano nada más, que hay un solo Dios. Esa persona, si cree que Cristo es un ser humano común y corriente, creado por Dios, esa persona negó la fe en Cristo, negó una doctrina fundamental para la salvación, que es creer que Cristo es Dios mismo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. O se haga testigo de Jehová, o se haga también un musulmán o un mormón. Eso sería apostasía, negar lo que antes creía acerca de Jesús de Nazaret. Estas herejías pareciera que fueran antinomianistas por las prácticas vergonzosas que hacen, dice el verso 2. Anti significa sin, nomos ley. Pareciera, aquí no estamos seguros, un autor señala que pareciera que fuera antinomianistas por las prácticas que le caracterizan. Anti significa sin y nomos ley. Antinomianistas serían entonces sin ley. Personas que viven como si no tuviesen ningún reglamento al que adquirir o someterse. Sus prácticas son vergonzosas, dice el verso 2. Por su causa se difamará el camino del Señor, verso 12. Claro, porque como viven de una manera sin freno, desenfrenada, la gente dice, estos son cristianos, mire cómo viven. El Dios debe ser un Dios como ellos, entonces un Dios que pide algo, exige algo y después no lo cumple. Por eso que la gente blasfema el nombre de Dios. Actúan por avaricia, también explotan a los feligreses con palabras suaves o engañosas. Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Son parecidos a la teología de la prosperidad, esto, ¿eh? ¿Cuál será el fin de los falsos maestros? Serán condenados, serán destruidos. Ejemplo de castigo, los ángeles, por ejemplo, lo del diluvio, Sodoma y Gomorra, el infierno, el tártaro en griego. Pero Dios librará a los que viven como Dios quiere, reservará a los impíos para castigarlos en el día final. Eso es lo que ocurrirá entonces con los falsos maestros. Aquí estamos en el núcleo de la epístola. Escribió la epístola precisamente para eso, para denunciar a los herejes. ¿Cuáles son las características Profesor, de los... Sí, hermano Boris. sí, disculpe, ¿puede retroceder la diapositiva para ver cómo decía la NTV? ¿Inventarán, como dice? Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Eh, Mentiras inmediatamente, ingeniosas. exacto. Me acordé del pacto con Dios, porque el pacto con Dios de la teología de la prosperidad es un recurso para esquilmar a los miembros de la iglesia. Eh, Primero, el pacto con Dios, que el pactar con Dios
Dios siempre pacta con el hombre, pero nunca el hombre ha pactado con Dios la Biblia. Eso es lo uno. Y lo otro es que Dios le retribuirá al 100, al 200, al 300, al 60 por uno. Dice, si tú traes una ofrenda de 10.000 pesos, el Señor te va a retribuir con 30.000 pesos. Si tú traes 10.000 pesos y tienes fe, el Señor te va a retribuir al 60% o al 100 por uno. O el Señor te va a retribuir al 100 por uno. Si alguien, alguien cree eso, eh, yo vi eso. Algunos iban a dejar la llave de su auto, algunos sacaban dinero del banco, de los ahorros que tenían, para pactar con Dios. Y algunos decían que Dios le había retribuido, porque algunos decían, ahora yo tengo 2 autos, tengo una empresa de buses. Entonces ese testimonio animaba más a los hermanos a dar. También acá, cerca, un testimonio contó un hermano ayer, el hijo de él asiste a una de estas iglesias y él renunció al trabajo para que le pagaran un finiquito con un acuerdo mutuo. Pero renunció a su trabajo y le pagaron un buen finiquito solo para darlo a la iglesia, porque están en un proceso de comprar terrenos y construcción. Impresionante, ¿eh? Hay Mi otro hermano, testimonio mi hermano que Pablo, sí, hermano Víctor. y es impresionante también cómo viene como la contrariedad de las cosas, porque yo he tenido la oportunidad de ver esa iglesia y realmente las personas que están ahí creen y donan de una forma así, se sacan los anillos de oro, le ponen sus tarjetas ahí para depositar su plata y todo, pero cuando nos vemos enfrentados a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, pasa todo lo contrario, parece que los hermanos eh, a lo mejor me ha tocado a mí presenciarlo, lo digo, porque sí, Ujú, siempre hay excepciones de la regla, que hay hermanos dadivosos y todo, ujú. pero encuentro que dentro de nosotros somos como muy poco para dar en cuanto a lo que sea, hacer aseo en la iglesia, trabajar, cooperar en cosas así. Cuesta mucho como organizarnos nosotros como dentro de iglesia, o a lo mejor me ha tocado a mí en mi experiencia, no sé, mi hermano o así, cuando empiezan a pedir cooperación, como que uno empieza a notar que empezamos a mirar hacia abajo, hacia el costado y somos malos para cooperar. A lo mejor me ha tocado a mí nomás, pero sí he visto las dos posiciones. Sí, puede ser en algunas iglesias. Bueno, en algunas iglesias pentecostales, la Libre dice que las iglesias pentecostales siempre han sido generosas, hermano Víctor. Normalmente cuando se trata de comprar terreno, por ejemplo, o construcción de templos, hermanos que no son neopentecostales, no son de la teología de la prosperidad, pero son capaces de vender el auto, de entregar la llave del auto. Eh, una hermana de Osorno se había recién comprado un refrigerador y llevó el refrigerador a la iglesia para que lo vendieran y así pudieran construir el templo. Y recién se habían comprado el refrigerador. No como temas como eso, anillos, relojes, joyas, todo eso. Es que hay que reunir dinero, pero como todos saben que esto es para todos los miembros de la iglesia, hay que comprar templos, hay que construir. Ha ocurrido casos como eso, pero no fue manipulado. En la teología de la prosperidad le dice que el Señor le va a retribuir al 30, al 60 y al 100 por uno. Acá es simplemente porque quieren construir el templo, nada más. Sin interés. Esa es la única diferencia. Bien. Y lo otro caso de un pastor antiguo que estudió en el IBN, allá en Santiago, en la época de Pablo Hoff. Y después algo ocurrió que se hizo apóstol y comenzó a predicar la teología de la prosperidad. Pero él, el apóstol acá en Chile, y tenía un apóstol que era superior a él de los Estados Unidos, de habla hispana. Y con el tiempo se dio cuenta cuál era la función de él como apóstol aquí en Chile. La función de él, después me lo comentó él personalmente, me dijo,
Después me di cuenta que la función que yo debía cumplir aquí en Chile era simplemente hacerle una agenda de las iglesias que yo conocía y la iglesia que yo establecí, hacerle una agenda para que el apóstol viniera a predicar a Chile. Y así en toda América Latina. Recorría él, hacía una gira en todo el continente, eh, en varias iglesias. Y tenía que dar una buena ofrenda, bueno, siempre lo mismo, la doctrina de la prosperidad. Pero cuando él iba a los Estados Unidos, el apóstol chileno, de, allá no le hacía ninguna agenda. Entonces eso lo encontró un poco extraño. Él se preocupaba, se esforzaba de buscar la iglesia para que fuera a predicar, pero cuando él iba, no le hacía ninguna agenda. Y lo último que lo que colmó le derramó el vaso fue cuando el apóstol le hizo vender su casa. Él tenía dos casas. Le hizo vender una casa, porque el Señor le había dicho que tenía que vender esa casa. ¿Y por qué? Después quedó pensando, y lo hizo, vendió la casa y el 10% tuvo que dárselo al apóstol. Y la verdad fue que él vendió, le hicieron vender esa casa y él lo vendió porque el apóstol necesitaba el 10% de la venta. Esa fue la razón. Después abandonó el ministerio. Después volvió nuevamente a ser un pastor de la iglesia pentecostal tradicional o clásica, no neopentecostal. Pero anduvo por esos lados y quedó muy decepcionado. Estaba muy triste por lo que había pasado. Y había ocupado invertido muchos años de su vida en ese ministerio, neopentecostal. Bien. Pero estos falsos maestros no son los mismos neopentecostales, tienen algunas características, pero son otros. Porque estas enseñanzas hacen apostatar a alguno de la fe. Los neopentecostales no cometen apostasía. Son algunas herejías, sí, pero apostasía no, porque siguen siendo cristianos. Son atrevidos, son arrogantes. No tienen reparos en insultar a los seres celestiales. Blasfeman asunto que no entienden. Se guían como animales por sus instintos. Se entregan a pasiones desenfrenadas en pleno día. Gozan de sus placeres mientras acompañan a los cristianos en sus comidas. Tienen ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Por eso que algunos sospechan que puede referirse a los antinomianistas, tu grupo. Son expertos en la avaricia. Han abandonado el camino recto y han seguido el camino de Balaam, por los intereses económicos. ¿Cuáles son las cualidades de los falsos maestros? Son fuentes sin agua. No dan satisfacción que parecen ofrecer. Nubes arrastradas, son inestables. Son arrogantes también. Son seductores a los nuevos creyentes. Son esclavos, prometen libertad, pero son esclavos. Conocieron al Señor, pero le abandonaron. Ah, esto es importante. En el verso 20 al 22 del capítulo 2. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor, aquí está hablando acerca de creyentes, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les digo, ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya en Hebreos, aquí en segunda epístola de Pedro, no menciona una y otra vez la posibilidad del pecado de la apostasía. Se menciona frecuentemente. Y después otro de los temas, después de hablar de los herejes, aunque nos pasemos un poco, no importa, mis queridos hermanos, porque como esta es la última clase, después viene el examen, aunque nos pasemos de algunos minutos, terminemos con el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Entonces, después de hablar de los herejes, las consecuencias y los resultados de esta herejía, que es la posibilidad del pecado de la apostasía, tres versículos bíblicos lo confirman. No todos creen en el pecado de la apostasía, por supuesto. El calvinismo absolutamente no cree que alguien pueda caer de la gracia, aunque apostasía lo interpretan de otro modo. Los bautistas dicen que el poder de Dios lo protegerá. Pueden caer, pero van a ser protegidos. Pero deben seguir creyendo. Es lo mismo que dicen los arminianos, deben seguir creyendo. Y si dejan de creer, caen de la gracia entonces. En este caso de
los herejes de la epístola de Pedro, si creen realmente las herejías, van a terminar negando al Señor que los rescató y van a volver a enredarse otra vez con el mundo. La venida del Señor ahora, capítulo 3, verso del 1 al 16. A pensar en profundidad, pensar en lo que los profetas y apóstoles enseñaron sobre Jesucristo, le dice el apóstol Pedro. Estos mismos herejes pareciera que fueran, están burlándose de la venida del Señor, verso 3, pero ignoran voluntariamente que si el Señor se retrasa, es porque está esperando que se arrepienta, porque podría venir inmediatamente, pero Él no quiere que ninguno perezca. Verso 5, verso 7. El verso 9 también le dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También otro de lo que podemos extraer acá es que Dios murió o Cristo murió por todos. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los calvinistas interpretan este pasaje bíblico, Dios no quiere que nadie se pierda, nadie se refiere a ninguno de los escogidos, sino que todos procedan al arrepentimiento, se refiere a todos los escogidos. No se refiere a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los creyentes, a todos los habitantes del planeta Tierra. Sin embargo, el- los cristianos generalmente, tanto del Oriente como del Occidente, a la gran mayoría, bueno, de todos los pentecostales de tradición arminiana o wesleyana, el texto dice que quiere que Dios, que todos crean y todos se arrepientan. No confundir la paciencia con la tardanza, porque si se tarda es porque espera, según su misericordia, que todos procedan al arrepentimiento. Dios está sobre el tiempo, por tanto no se apremia en venir. ¿Cómo será la venida del Señor? Como ladrón en la noche. Los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. La tierra y todo lo que en ellos hay serán quemados. Verso 10, verso 12. Esto fue lo que llevó a Nerón a culpar a los cristianos. Nerón dijo, los cristianos dicen que todo se va a destruir por medio de fuego. Ellos fueron entonces los que provocaron el incendio en Roma. Y todos van a creer, y por eso comienza la persecución. Y de hecho, Pedro va a morir en esa persecución perpetrada por Nerón y el apóstol Pablo también va a morir en esa persecución. Puede ser el año 64, 67. ¿Qué debe hacer el cristiano entre tanto espera la venida del Señor? Andar en santidad, siguiendo una conducta intachable, en santas y piadosas conversaciones, esperar con ansia la venida del Señor, procurar ser hallado sin mancha e irreprensible. Mira, qué interesante. Verso 14. Alusión a las epístolas paulinas, dice que algunos son difíciles de entender lo que dice el apóstol Pablo y algunos tuercen para su propia perdición. Y después, en los últimos versos, pide que crezcan en la gracia y en el conocimiento. Amar a Dios con el corazón, pero también amar a Dios con el entendimiento o con la mente. Perfecto, mis queridos hermanos y pastores también, hermana Rosa, mi hermano Boris, Víctor, hermano Ricardo, mi Gastón y Canor. Hemos concluido esta materia de epístolas generales y ahora le voy a enviar el examen a sus correos electrónicos y tienen todo el día de mañana para responder. Antes de finalizar, me gustaría que indicaran algunas apreciaciones, algunas lecciones espirituales, aplicaciones prácticas que le pueden ayudar en su ministerio, por favor, queridos hermanos. Y de qué manera le ha servido esta materia y si lo recomiendan para para sus hermanos de iglesia que quisieran tomar esta materia en el futuro. A mí en lo personal, mi amado en el Señor, me encantó la clase, la encontré súper entretenida, de hecho el tiempo me pasó volando, eh, me abre la mente para poder seguir estudiando también, ¿no es cierto?, sobre
los contenidos que pudimos ver en ella, especialmente sobre Hebreo. Nunca tuve la posibilidad de haber escudriñado la escritura de esta forma, ¿no es cierto?, de versículo a versículo, viendo los pormenores, lo que aparecía o los contextos que estaban detrás de la Biblia también a través de la historia y fue para mí muy lindo todas las clases que tuvimos. Así que eso sería mi comentario y claro que sí, sería muy recomendable para mis hermanos que puedan también tomar este módulo porque de buena forma uno va aprendiendo, como por ejemplo que debemos mantenernos firmes en nuestra fe también, ¿no es cierto?, ante las circunstancias que puedan pasar, no fluctuar en nuestra forma de vivir, ser verdaderos cristianos y así varias enseñanzas que hemos obtenido, que Jesucristo es Dios, que tenemos que tener cuidado en caer en apostasía, aprendimos qué era la apostasía, que es muy importante, que también aprendí que no era como yo lo pensaba, ¿no es cierto? Que a veces un hermano o uno se puede ir de una iglesia, no por costumbre, sino que porque algo empezó a ver que era distinto, eso no era apostasía, sino que alejarse completamente de la fe en Cristo Jesús. Así que solamente decir que hermoso el módulo y Dios le bendiga y gracias por contestarnos también todas las preguntas que nosotros tuvimos de forma profesional, seria y basado siempre a través de la escritura. Así que también se agradece eso. Eso sería mi comentario, mi amado en el Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Víctor. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Y mi hermano Pablo, yo también, bueno, primeramente le doy gracias al Señor por concederme esta posibilidad de poder aprender con usted la palabra del Señor y salir de muchas dudas que tenía respecto a la palabra, por ejemplo, en hebreo, porque así uno lo lee y no lo entiende. Pero gracias al Señor que usted nos pudo enseñar y para mí ha sido algo sorprendente poder aprender cosas nuevas de la palabra del Señor. Realmente es algo que llena mi corazón de gozo, de alegría, de ver que la palabra del Señor es tan profunda y llena tanto el alma de poder investigar más a fondo las palabras de nuestro Dios. Así que el Señor le siga bendiciendo, mi amado hermano, con la paciencia que usted enseña, es algo extraordinario también. Y me gozo de poder aprender, como decía el hermano que ha hablado, muchas cosas que ignoraba, pero a través de la palabra la podemos comprender y de que debemos cuidarnos de la apostasía, de los falsos maestros, como recién estábamos aprendiendo, cuántos engaños hay, no hay hoy día más que nunca, pero gracias al Señor que la palabra de Dios, como decía, que ella es como una luz, una antorcha que nos alumbra el camino. Así que muchas gracias, mi hermano Pablo, muy contenta y también muy recomendable de poder recomendarle a otros hermanos también que puedan también entusiasmarse y poder aprender la palabra de Dios. Eso sería como mi comentario, mi hermano Pablo. Perfecto, hermana Rosa, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más por último, antes de finalizar? A ver, mi hermano Pablo, bien, yo igual, bueno, agradezco al Señor también la oportunidad que tuve de poder profundizar en estos libros que son importantes y por, por razones muy, bueno, en lo que a mí me toca también como pastor y ver de una forma de cómo cuidar la iglesia de diferentes doctrinas, ¿no es Exacto. cierto? Hoy día no estamos exentos de todo eso y como se decía, muchas veces estamos en la iglesia estamos preocupados de las manifestaciones solamente, pero no de los frutos. Y entonces ver de cómo Pedro, ¿no es cierto?, en sus libros, en este último libro, pudo enseñar también a la iglesia, ¿no es cierto?, de que deben estar los frutos dentro de la iglesia, de los cristianos, ¿no es cierto?, para que puedan crecer, ¿no es cierto?, como dice el último versículo, crecer, ¿no es cierto?, en la gracia y el conocimiento.
ya es súper importante, ¿no es cierto? Así que, no, muy enriquecedora todo lo que pudimos aprender de la palabra del Señor y de obvio, ya lo estoy recomendando a los hermanos de la congregación también, porque ciertamente es muy, creo que las herramientas y las armas que nosotros nos da la palabra de Dios al conocerla, eh, nos aleja de que alguien nos pueda salir con otro tipo de doctrina y Mm. nos pueda desviar, e incluso a los hermanos que vienen llegando, que uno siempre está preocupado de ellos, y con el entusiasmo que ellos tienen de aprender, puedan aprenderlo erradamente. Entonces uno le da estos libros al profundizarlo de esa manera, le da la herramienta como para poderlos guiar igual, y poderlos llevar a que lleven un evangelio, ¿no es cierto? Rico en frutos, ¿no es cierto? Para que así puedan ellos crecer y seguir avanzando en evangelizar, ¿no es cierto? En persuadir a muchos que se han apartado de la palabra del Señor, ¿cierto? Así que Dios les bendiga a mis hermanos, pudimos participar en estos cursos y a usted, mi hermano Pablo, Dios le bendiga también, ¿cierto? Su trabajo de poder enseñar. Así que yo estoy muy contento por todo esto, así que Dios le bendiga. Es mi Amén. aporte. Amén. Muchas gracias, Pastor Nicanor. Perfecto. Entonces ahora